a Dios, muchas veces con nuestro Padre terrenal y de alguna manera tiene sentido porque es la imagen que tenemos, ¿verdad? La única imagen que tenemos de Dios cuando somos niños Ujú. y de alguna manera afecta. Yo creo que ahí es la importancia de cómo ser buenos padres para nuestros hijos, que nos vean actuar Para, correctamente, ¿verdad? Para que podamos reflejar a Dios en todo lo que hacemos, ¿verdad? para tener una buena, no sé, como que ellos puedan tener una buena, ¿Sí se escucha? Oh, una, sí. para que ellos puedan tener una buena imagen de quién es Dios, entonces nosotros tenemos que ser buenos padres, ¿verdad? Así es. Pero Dios no nada más lo podemos encerrar en ser un padre, Dios es más que eso, ¿verdad? Porque Dios es nuestro sanador, Dios es nuestro proveedor, Dios es el que nos cuida. No nada más lo podemos encapsular en ciertas áreas de nuestra vida, porque Dios lo es todo en nuestra vida. Yo me recuerdo que cuando Sí, era niña, mi experiencia, sí. ¿verdad? Con Dios, la gente pensaba como que no lo iba a tomar muy en serio porque yo acepté a Cristo a la de 12 años, entonces pues era una niña, todavía era una adolescente, ¿verdad? Pero yo me recuerdo que yo fui bien sincera en esta decisión que yo hice en aceptar a Cristo, lo acepté en una escuelita bíblica de vacaciones y yo me acuerdo que en esa, cuando dijeron que quién quería hacer la oración, y yo me recuerdo que yo alcé mi mano, yo hice la oración, y desde ese momento yo sentí que yo fui totalmente apartada para Dios, ¿verdad? No sé, para vivir para Él. Entonces, mm, pensaban como que, oh, es una niña, no va a tener ningún compromiso, no va a tener una verdadera experiencia Ujú. con Dios. Pero yo en todo mi caminar así, en todo lo de toda mi juventud, yo fui bien, bien fiel a lo que se puede decir, ¿verdad? De ser cristiana. Entonces yo nunca me aparté, nunca me alejé, siempre estuve ahí. A pesar de que tus padres se alejaron en un momento, un tiempo de su vida, tú continuaste creyendo y confiando en Dios y eso fue una experiencia genuina, tú lo puedes ver de esa manera. Sí, porque como dices tú, o sea, hubo épocas en mi vida que mis padres no asistían. Entonces para una niña de 12 a, no sé, a 15 años tal vez, no era tan fácil ir a la iglesia, ¿verdad? Porque ni modo que me llevara el carro y me fuera a la iglesia sola. Tenía que conseguir alguien que me llevara, quien me diera un aventón o quien viniera por mí. Entonces, desde el momento que yo decidí seguir, hacer esa decisión por Cristo, desde ese momento yo dije, aunque mis padres no vayan a la iglesia, yo voy a seguir yendo a la iglesia. Y yo Wow. lo sostuve, yo fui. Había veces que decían, no, nosotros no vamos a ir. Entonces yo decía, ok, yo me voy a ir. Yo buscaba quien me llevara, porque yo tenía la Ujú, convicción ujú. de que la decisión que yo había hecho no la había hecho como jugando, o no estaba para ver quién me miraba que yo había aceptado a Claro. Cristo, sino yo era una convicción que yo tenía. Y ¿Qué edad tenías cuando tuviste esa experiencia con tu Dios, con el Señor? 12 años, 12 12, años. ajá, 12 años. Oh, wow. Más o menos como entre los 11 a los 12 años ya estaba pasando Sí, esa edad. pero sí fue algo que tú puedes decir que sí fue algo real en tu vida, Ujú, que tú sentiste a Dios en tu corazón ujú. desde el momento que le entregaste tu vida, a pesar de que era una edad muy corta, sentiste esa necesidad de acercarte a Dios y tener ese consuelo de parte de tu Dios. Wow, que es bonito, ¿verdad? Sí. Eh, Y muchas veces ujú. pensamos que los niños no lo toman No lo tal toman tan vez en en serio, serio, sí. ¿verdad? Pero mi experiencia, lo que yo puedo decir es que cuando Dios viene y toca Ujú. tu corazón, Dios viene y llama, entonces no es, o no tiene que ser a una edad adulta, sino Dios puede venir y llamarte en una edad corta, y tú puedes Mm. hacer la diferencia. Solamente está en cómo tú veas, en cómo tú sientas esa experiencia que estás teniendo con Dios. Claro, y ¿qué crees que ha marcado tu vida, verdad? Que esa experiencia que has tenido tú con Dios, pero ¿qué es lo que dices tú? Esto me ayudó para acercarme a Dios, para confiar en Dios. Hay algo, por decir un ejemplo en mi experiencia, algo que me ayudó mucho para experimentar Dios fue a través de la música, a través de eso yo fui como
teniendo una afinidad y una cercanía a Dios, como que Dios usó ese instrumento de la música Ujú. para acercarme a Él. ¿A ti qué fue eso que te acercó a Dios o que ayudó como un instrumento, ¿verdad? Ujú. Para acercarte a Dios. Yo creo que a mí siempre me ha gustado trabajar con niños. Entonces yo me recuerdo que ya cuando empecé a asistir a la iglesia, no sé, como a los 14 años, Ajá, me empezaron a pedir que se ayudaba con como con el club de niños. Y me recuerdo que yo dije, sí, me acuerdo que yo todavía era pues una jovencita y me recuerdo que desde ese momento empecé a ayudar y me gustaba bastante ayudar con los niños y sí, luego había como otro había, después hicimos como una para señoritas, para puras jovencitas y yo ayudaba en eso. Entonces, eso yo creo que ha sido lo que más me ha ayudado, que siempre me ha ayudado eso de que me gusta mucho trabajar con niños el y, servir, ajá, y ver cómo sus vidas son impactadas a través de lo que tú haces por ellos. Entonces, claro. eso me ayudó bastante a acercarme a Dios, ver cómo los niños cuando necesitan de ti y tú les das lo que necesitan, entonces cómo sus vidas son transformadas y cómo ellos aceptan lo que tú estás diciendo, aun cuando ellos no saben si es verdad, pero tú se lo estás diciendo y ellos lo aceptan y lo Sí, ven y lo creen. Entonces eso me ayudó bastante a estar cerca de Dios, a tener ese amor por Dios y al servicio a Dios. así uno lo hace, cuando tienes esa pasión lo haces sin ningún interés, sin ninguna deseo de recibir nada a cambio. Yo recuerdo que cuando era niño, a mí me encantaba la iglesia, desde que era niño fue una pasión en mi corazón. Yo crecí también en un hogar cristiano donde mis padres siempre fueron pastores desde que nací y ellos siempre inculcaron en nosotros ese deseo, esa pasión por Dios, como que no hubo un momento en mi vida como que, me aburrió la iglesia, ¿sabes? O sea, como que, o que digas, ya no quiero ir a la iglesia, como que fui creado en un ambiente donde todo mi mundo estaba ahí en la Ahí, iglesia, no ujú, conocía otro mundo que no fuera la iglesia. Yo creo que cuando ya sufrí un poco fue en mi tiempo de adolescencia, de juventud, que empecé a experimentar otras cosas, pero cuando yo era niño yo era feliz porque todo estaba en torno, ¿verdad? A la iglesia y eso me ayudó mucho a conectarme y también estar involucrado en la música. Eso me ayudó tremendamente a conectarme con Dios y a poder experimentar ese Dios verdadero de la Biblia, no un Dios que muchas veces uno se sí, hace ese imagino. concepto, o que el diablo muchas veces pone un concepto Ujú, erróneo de quién es Dios, de quién es su iglesia. Y tristemente muchas personas se han hecho un concepto erróneo de quién es Dios, ¿no crees? Y, y terminan, ¿verdad?, decepcionándose del verdadero Dios. O se hacen un concepto erróneo también de la iglesia, porque han tenido malas malas. experiencias, tal vez los han tratado Ujú, mal en una iglesia, o han tenido cosas complicadas y ya generalizan todo todo. así, Ujú, ¿verdad? O igual con Dios, ¿verdad? Entonces, yo creo que a través de este podcast algo que me gustaría hacer énfasis es que volvieran a replantearse esa pregunta a las personas. ¿Quién es verdaderamente su Dios? ¿Es el Dios de la Biblia o el Dios que otras que personas te otras han dicho. personas han dicho, ¿verdad? O que la religión ha dicho, o que Ujú, el diablo ha puesto en tu en mente? tu mente. Y para experimentar a Dios, lo único que necesitamos es creer y tener un corazón que tiene un Ujú, deseo por Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo único que podemos necesitar para poder experimentar verdaderamente a Dios, porque muchas veces pensamos es que necesito ser demasiado santo para poder sí, experimentar la presencia de Dios, pero la realidad es que no. Lo único que necesitamos es un corazón que esté dispuesto a experimentar a ese claro. Dios verdadero que nos espera tal y como somos, ¿verdad? No quiere que primero vayamos y cambiemos y luego después vengamos y Él nos va Ujú, a ujú, aceptar, ¿no? Él nos acepta tal y como somos. Entonces, ese es nuestro Dios, ¿verdad? Un Dios que nos acepta tal y como somos y que estamos dispuestos a ser mejores personas cada día. Entonces, no sé si tengas otro comentario o algo más que quisieras
añadir. Me gustó mucho lo que ahorita cuando estábamos platicando tú y yo, lo que estabas diciendo, que cada persona tiene diferentes tipos de experiencias con Dios. No sé Ajá. si te recuerdas un poquito de eso cuando estabas hablando de que Moisés tuvo una experiencia con Dios, la experiencia que tuvo Jacob, cada persona ha Sí, tenido como que Dios trata de diferente manera, ¿no? Yo creo que el problema también es que queremos experimentar a Dios de la misma forma que las demás personas lo experimentan, ¿eh? Pero no, yo creo que Dios trata con cada ser humano de una manera muy diferente, Mm, ¿verdad? Yo, ahorita tú y yo estamos contando nuestra experiencia, cómo ha sido desde niños, que estuvimos en la iglesia, el servir, eso fue una manera que Dios utilizó, ¿verdad? En mi caso, otra vez, la música fue algo que Dios utilizó para atraer su atención hacia mí, ¿verdad? O más bien tu atención. mi atención hacia Él. Hacia. Y y en la Biblia podemos ver muchos ejemplos, ¿no? Que cómo Dios habló por medio de ciertas situaciones, por medio de la zarza. Moisés tuvo esa experiencia con Ujú, Dios y pudo experimentar a Dios. Igual yo creo que en estos tiempos Dios nos habla por medio de la creación, la naturaleza, por medio del arte, por medio de el convivir con las personas. Hay gente que disfruta tanto el estar con otras personas, el estar en un compañerismo y a través de eso experimentan a Dios de una manera bien poderosa en sus vidas y muchas veces no los ves tan expresivos en el momento de adorar o de cantar a Dios, pero en el momento de tener compañerismo con otras personas, sí son muy expresivos y muchas veces como que no comprendemos eso, ¿va? ujú. Queremos que todas las personas sean iguales o que expresen eh, De la misma de la manera. misma manera que yo expreso las cosas, pero pues yo creo que todos Ujú, somos diferentes. diferentes. Ahora no sé cómo qué piensas tú en ese caso de adorar a Dios, como que todos debemos de adorar a Dios, pero no es igual, ¿no? Porque cada quien tiene una Mm, personalidad diferente. diferente. Por decir, a mí me gusta levantar mis manos, me gusta danzar, y muchas veces no a todos les gusta Ajá. hacer eso, pero yo no dudo de que muchas personas, a pesar de que no levantan sus manos o no adoran de la misma manera que yo, no lo están haciendo de corazón. Ajá. Entonces, me gusta eso, ¿verdad? De que Dios habla por medias de muchas cosas, Ujú. ¿verdad? De Sí, muchas. yo creo que sí tienes razón en eso de la adoración, pero yo creo que Dios se merece la mejor, Sí, siempre la mejor adoración, ¿verdad? Y si tú lo puedes hacer, no dejarlo de hacerlo, ¿verdad? De levantar tus manos, de, no sé, derramar lágrimas, porque a eso venimos o vamos cada domingo, ¿verdad? A derramar nuestro corazón, a reconocer quién sí, es Dios, a rendirle claro. nuestro corazón. Y yo he visto muchas veces que las personas como están en una manera tal vez negativa o cruzadas de brazos o tienen una actitud de que mm, ¿por qué lo están haciendo de esa manera? O me da vergüenza la manera que lo están haciendo. Pero es que tal vez no han experimentado ese Dios que las demás Ándale, personas que están a su lado al Dios lo han verdadero, experimentado, ¿verdad? claro. Porque ¿qué tal cuando van a un juego de fútbol, ¿verdad? Cómo gritan, patalean, brincan, no sé, gritan. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Deberíamos de también expresar el agradecimiento que tenemos por Dios por habernos dado un día más de vida, por habernos cuidado. Pero muchas veces en algunos lugares somos bien Muy callados, expresivos. ¿verdad? Y en otros lugares sacamos todo lo que tenemos. Pero en la iglesia pensamos que no, yo me tengo que comportar de cierta manera, pero no, Dios pide nuestra mejor adoración. Entonces, una manera de hacerlo es derramar todo nuestro corazón y Claro. cantar. Yo hay veces que me quedo afónica, pero es de la manera que yo demuestro mi adoración a Dios. Y claro, yo no estoy pidiendo que todos lo hagan de la misma manera, pero sí que demos lo mejor de nuestra adoración. Sí que seamos expresivos, ¿no? Entonces, me llama la atención lo que dices tú, que muchas veces en un lugar somos muy expresivos, pero en la iglesia no. ¿Por qué? Nos han enseñado tal vez o tenemos un concepto erróneo de un Ujú. Dios, ¿verdad? Que no se agrada tal vez de eso o que no le gusta que tú hagas ciertas cosas cuando estás ahí hablando de la adoración, ¿verdad? Entonces, ah, yo creo que tenemos que aprender más acerca del Dios que adoramos, porque a Él le gusta que le cantemos, que le expresemos nuestra adoración al máximo, ¿verdad? Independientemente de nuestra personalidad, que lo hagamos
con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y si no sabes cantar o no sabes entonarte, pues hazlo para Dios, ¿verdad? Hazlo para el Señor. Cantamos en la regadera, pues con más ganas en la iglesia que estamos haciéndolo para nuestro Dios. Claro que sí. Y expresar nuestro agradecimiento, porque muchas veces venimos y simplemente expresamos nuestra necesidad, pero no damos ese agradecimiento que Dios se merece también, ¿verdad? Por habernos cuidado, por habernos sostenido, haber estado con nosotros todo este tiempo. Entonces, pues aquí estamos en nuestro podcast. No sé si hay personas que han comentado o No, todavía, al parecer, todavía no no hay tenemos comentarios. personas que han conectado, pero pues seguimos adelante y seguimos hablando de este tema, cómo es Sí, tu cómo es su Dios. Dios, ¿verdad? Para los que se acaban de conectar apenas, estamos tocando ese tema, cómo es su Dios. Y me encanta lo que expresa Romanos capítulo 1, versos del 20 en adelante, porque dice que desde la creación del mundo, dice las cualidades invisibles de Dios, es decir, dice su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente, dice, a través de lo que Él creó, dice, de modo que nadie tiene excusa. ¿Qué piensas acerca de ese pasaje? Dice que todo, ¿verdad? Lo que hay alrededor, todo lo que podemos ver, Ujú. la creación, dice, ahí se puede percibir, se puede sentir la presencia de ese Dios verdadero. Pues que no tenemos excusa, ¿no? Para decir que Dios no es real o que Dios no existe. Porque al ver lo asombroso, y quién no se asombra de las maravillas que hay en esta tierra, ¿verdad? De todo lo que podemos ver, aún del aire, de los árboles, de todo lo que podemos mirar con nuestros Mm, ojos, ujú, ujú. quién no se admira de esas cosas tan asombrosas que no podemos decir hoy solas se crearon. Tuvo que haber alguien, Alguien que... un ser supremo que lo hiciera todo. No sé, hace unos meses atrás fuimos al Gran Cañón Ujú, y es algo bien asombroso ver el Gran Cañón, ¿verdad? Cómo esas piedras están unas encima de otras y cómo ese abismo y todo ese rojo, ¿verdad? Está por todos lados y te quedas impresionado al ver todo, te da hasta miedo, es algo impresionante que se ujú, queda en tu ujú. corazón. O sea, por unos momentos te quedas impresionado de ver toda esa Esa grandeza, majestad, ¿no? ajá. Y en ese momento reconoces y dices, es que realmente hay un Dios que Sí. tuvo que haberlo creado, o sea, no de la nada pudo pasar Es esto, innegable eso, ¿no? Es innegable. O lo puedes negar, pero realmente dentro de ti ya dice algo que sí que hay, sí ¿no? hay un Dios verdadero de todas las cosas. Claro. Y sigue diciendo ese pasaje que a pesar de haber conocido a Dios, dice, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Dice, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Y dice, y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Entonces, aquí está diciendo claramente, ¿verdad? Que uno como ser humano tiene esa habilidad. Dios nos ha dado la capacidad de Ujú, reconocerlo. Aún en la creación podemos, como dices tú, ver, palpar, declarar, sentir que hay un Dios verdadero. ujú, Pero, ¿verdad? Queremos aferrarnos a nuestro propio Dios, al Dios que tenemos en nuestra mente. ujú. Y decimos, no, no, ese no es Dios. Yo creo mi propio Dios. Y empezamos a envanecernos en nuestro corazón. Y es por eso que hay tantas religiones, hay tantas maneras de pensar, porque cada quien, ¿verdad? Profesa su propio Dios o profesa su Ujú. propia ideología para conveniencia, ¿verdad? O se Entonces, quiere crear su propio Dios, ¿verdad? Por eso dice que fueron y se hicieron imágenes, réplicas de hombres. ujú, Entonces ujú, quieren a fuerzas tener su propio Dios cuando ya está Dios mismo declarado en la naturaleza, en todo lo que hay, en todo lo ujú. que podemos ver y percibir. Está Dios como diciéndonos a gritos, aquí estoy, pero nosotros
como seres humanos a fuerzas queremos tener a nuestro propio Dios, crear a nuestro propio Dios cuando Dios ya está ahí para que nosotros simplemente vengamos y lo adoremos. Así es. Entonces es importante aprender más de Él para conocerle y poder experimentarle verdaderamente. Y en qué formas, yo creo, preguntar esto, ¿verdad? ¿En qué formas tú has ido aprendiendo a experimentar a Dios en tu diario vivir? ¿Sí me entiendes? ¿Cómo Ujú. ha crecido eso, verdad? Pero ¿en qué forma tú has aprendido, verdad, a experimentar a Dios en tu vida? Bueno, una de las maneras que yo creo que he aprendido o he ido creciendo en experimentar a Dios es que, no sé, hablo mucho con Él, ¿verdad? No sé, me gusta mucho hablar, Ujú. aun cuando voy manejando o voy al trabajo, voy hablando y Carla y Bella van conmigo y a veces hasta me dicen, ¿qué mamá? Y le digo, no, yo voy platicando. Y a ellas o van en sus teléfonos o en su iPad, lo que sea y yo voy platicando. Yo creo que esa es una manera en la que yo he aprendido a experimentar más a Dios en la relación que tengo con Él, Ujú. aunque yo creo que me ven las personas y han de decir, pues tal, parece loca porque voy hablando como si fuera hablando con una persona, pero yo creo que es una buena experiencia y me ha servido a mí en mi vida personal porque en los momentos difíciles de mi vida, yo he aprendido que cuando yo hablo con Dios, yo siento mucha tranquilidad, o sea, yo declaro y digo, este día va a ser mejor, yo voy a ser mejor persona, no sé, y yo sé que tú vas a estar conmigo, Dios, y Sí, sí, declaro sí. cosas así buenas y yo declaro bienestar para mi familia, para mi esposo, para mis hijos, Dios, yo sé que tú vas a ir con ellos. Y yo duro casi como 20 minutos para llegar al trabajo y esos 20 minutos yo los voy declarando o voy pidiendo o voy haciendo oración o voy dando gratitud, pero los estoy hablando, o sea, no es como que voy pensando, no voy hablando y voy diciendo. Y también yo creo que una manera es a través de la música, como tú lo decías, o sea, a mí me gusta mucho escuchar música y Sí. cantar. Entonces es una buena experiencia también escuchar música porque te ayuda en tu espíritu a levantar tu espíritu, porque todo lo que no, vemos o lo que escuchamos afecta para bien o para Ujú, mal. ujú, Y ujú. yo me he dado cuenta que cuando escucho música que me edifica, tengo mejor actitud que cuando oigo música que no me edifica, estoy de malas o cosas así. Entonces yo he aprendido a escuchar música Trae cristiana. cierta paz a tu corazón, ¿verdad? Ujú, O como que cambia mucho la mentalidad. Yo me he fijado en eso, o sea, cuando escucho música secular o que escucho música cristiana, es mucha la diferencia. No sé si tú has ujú, notado eso, o sea, sí. cambia tu perspectiva, tu mentalidad, hasta tu mente se pone un poco más pacífica. No sé, algo sucede, ¿verdad? Cuando Ujú. escuchas un mensaje bueno, positivo, ¿verdad? Sí, y ahora con esa nueva estación que tenemos aquí en el área, cuando la escucho y cuando ponen canciones muy bonitas, muy agradables, entonces cuando las escucho y voy cantando y voy diciendo las palabras que están diciendo las canciones, entonces eso edifica y eso me ayuda también Ujú, ujú. en mi experiencia con Dios, en Con cómo ver Dios. a Dios, ¿verdad? Muy cierto. Entonces, todos de alguna manera nos conectamos con Dios y hay maneras, hay formas que cada uno en lo particular tiene, ¿verdad? Ujú, Para conectarse con Dios. Yo creo que también para mí una de las maneras en que yo me conecto con Dios es orando, ¿verdad? Platicando con Dios. Yo he tomado esa práctica ahora que llevo a mis hijos a la escuela de regreso. Yo aprovecho, apago un poquito el radio y empiezo a conversar con Dios, igual que tú, empiezo a dialogar con Dios y empiezo a decirle cómo me siento y a adorarle. Y eso me ha ayudado tanto, también me llena de mucha paz, me llena ujú, de mucha seguridad el saber que puedo platicar y que Dios me está escuchando y me ayuda a crecer más en mi fe. Y no sé, yo he escuchado para algunas personas es muy complicado, se les hace muy complicado tener esto, ¿verdad? De conectarse con Dios. No sé qué consejo podríamos darles o decirles, ¿verdad? O que buscaran la la manera, manera. ¿verdad? De cómo ellos se pueden conectar con Dios. A lo mejor es por medio de la naturaleza, simplemente sentarse por un momento ahí atrás en su patio o mirar las estrellas o no sé, los árboles tan hermosos que hay alrededor
y a través de eso tal vez se puede conectar Ex- para inspirarte y empezar a platicar con Dios, ¿verdad? Claro. Y todo se empieza de poco a poco, no quieran como, yo creo, también yo lo quiero hacer por 20 minutos o por media hora. No, se va tomando de tiempo, ¿verdad? Tal vez vas a empezar con 3 minutos que estés en comunicación, en contacto con Dios, y luego cada vez se te va a ir haciendo, vas a Una querer ir costumbre, ¿verdad? Una añadiendo más disciplina. tiempo, ajá. Entonces, por algo se empieza, simplemente la cuestión es empezar a tomar de ese tiempo para tener ese para que sí, para que crezcas en esa área de tu vida y puedas experimentar también a Sí, Dios. ayuda demasiado, yo creo, ¿no? Es muchísima la ayuda que viene a tu vida Ujú, cuando desarrollas esa disciplina de aprender yes, a hablar con Dios y de comunicarte y de conectarte con Él. con, Me gustó algo mucho que dices que empiezas a declarar cosas sobre tu vida, ¿verdad? Bendición, sanidad, que este día va a ser bueno. Y yo creo que eso es tener fe en Dios, creer, tener la confianza de que a pesar de que tal vez tu mundo alrededor se está cayendo a pedazos o en tu trabajo las cosas no van bien o en tu familia las cosas no están funcionando como tú quisieras, pero aún así tú sigues y tienes esa esperanza, esa confianza de que Dios sigue estando en control en tu vida. Y cuando las declaras, yo creo que suceden sus, sobre tu vida, ¿verdad? ujú. Claro, y pones toda tu fe en que Dios va a obrar, Ujú, ¿verdad? Tú no sabes cómo, ujú. pero pones tu fe en que Dios va a obrar y Dios va a hacer lo mejor para tu vida. Entonces, simplemente se trata de creer porque aunque no lo veamos en ese momento, creemos que así va a ser, ¿verdad? Dios va a actuar y Dios va a hacer lo mejor para tu vida. Entonces, Ujú, de eso ujú, se trata, ¿no? Tener fe de que aun cuando no veas ujú, todavía ujú. lo que estás añorando, sigas creyendo y sigas Claro. confesando de que Dios a su tiempo lo va a Ujú. hacer. Y nunca perder la esperanza, ¿verdad? Dios a su tiempo tal vez va a llevar más tiempo, pero Dios a su tiempo lo va a hacer porque en el tiempo de Dios es mejor para nuestra vida. Así es. Te iba a preguntar algo. ¿Tú nunca te has decepcionado de Dios? Como decir, no ha habido temporadas en tu vida que digas, no, yo no quiero saber nada de Dios, o que te has decepcionado en un tiempo de tu vida, o que malinterpretaste a Dios verdadero Ujú, y, o generalizaste por algo que te pasó tal vez, con una situación. ujú. Nunca te has decepcionado de Dios Ah, como ser humano. tal vez como no que me haya decepcionado, pero sí ha llegado momentos que he pensado como, oh, qué tal que no es cierto, qué tal que no es verdad, Ujú. ¿verdad? Ha habido momentos en mi vida que me he cuestionado porque somos seres humanos y porque a veces no recibimos lo que estamos añorando o pidiendo. Entonces, hubo una época en mi vida, no sé, tal vez no, en los 20 yo creo que yo oraba por una petición, yo oraba por una petición que había en mi corazón y Dios no la contestó de la manera que yo la estaba pidiendo y Dios lo hizo totalmente todo diferente. Ujú. Y yo empecé a preguntarme a mí misma, ¿será que Dios no es verdad o Dios no existe porque no me contestó de la manera Ujú. que yo estaba esperando que él lo hiciera? Porque yo decía, bueno, pues si yo soy su hija y por las personas que yo estoy orando son sus hijos, porque Dios no lo hace a la manera que yo quiero que él Ujú. haga las cosas? Pero ya después con el tiempo fui comprendiendo que Dios hace todas las cosas con un propósito y si no fue de la manera que yo estaba esperando que Él lo hiciera es porque Él tenía Sí. otras cosas para mí, para esas personas por las cuales yo estaba orando y estaba pidiendo que Dios hiciera o Dios Y obrara. pero te decepcionaste de Dios o dejaste de creer o simplemente te desanimaste, te hiciste indiferente o cómo, qué fue tu experiencia, cómo podías decirle, Yo creo que me hice indiferente y hubo un tiempo en mi vida que estuve muy indiferente y que dejaste de orar. dejé de orar, dejé de leer la Biblia. Es más, hasta no quería como cantar ni esas cosas. O sea, tenía una molestia
hasta que Dios me mostró y me dijo, es que yo tengo algo mejor, yo sé por qué hago las cosas de esa manera. Entonces yo Mm, tuve que tener arrepentimiento y decir, ok, me tengo que arrepentir porque yo estaba esperando que Él contestara como yo quería, pero las cosas no siempre salen como nosotros queremos, o sea, no, y nosotros no somos nadie para torcerle la mano a Dios y decirle, ahora lo ujú. haces como yo quiero, ¿verdad? Entonces simplemente tenemos que esperar y dejar que Dios actúe y Él haga lo mejor para la vida de las personas y para nosotros mismos. Porque yo después, ya después que pasó esta situación, yo volteé atrás y dije, ¿cómo no voy a seguir confiando en Dios? Y Dios me ha mostrado tanto su fidelidad en mi vida y Dios ha contestado otras peticiones. Y por esta que no me contestó, ¿por qué me voy a molestar o por qué voy a tener indiferencia hacia lo que Él es, Mm, ¿verdad? Hacia quién es Dios en mi vida. Aún en los wow, momentos duros de la vida y cuando no recibimos lo que queremos, necesitamos seguir creyendo en así es. Dios. Y, esa es la lucha, ¿verdad? Que siempre hay como seres humanos y tenemos esa tentación de, dado las cosas no suceden como yo los esperaba, dejamos de De- confiar en Dios, dejamos de creer en ese Dios verdadero. Ujú. Y tal vez la religión nos ha vendido tal vez un Dios falso que está ahí para todo, todos los problemas que tengamos se nos van a quitar en el Resolver. momento que le conocemos. Y muchas veces con tal de acercarnos al Señor nos venden un Dios que no es Ujú. verdadero, un Dios falso. Pero tenemos que entender que también es un Dios de justicia, es un Dios que hace las cosas como Él quiere, es un Dios soberano y tenemos que entender eso, ¿verdad? Y Él lo hace como Él quiere y cuando Él quiere, no Cuando. podemos cuestionarle, ¿verdad? Ujú. Pero no sé por qué tenemos ese concepto de que, oh, Dios, haz lo que yo Lo- estoy pidiendo. Si no haces lo que yo te pido, Dios, dejo de confiar en ti. O sea, Ujú. eh, qué es ese Dios, verdad? Es algo que tenemos un Dios falso Ujú. en nuestra mente, un concepto erróneo de quién es Dios. Por eso te preguntaba eso, ¿verdad? Ujú. Muchas veces pensamos que Dios es como nuestro Aladino, que le vamos a frotar y va a salir y nos va a contestar nuestros tres deseos, pero de esa manera Dios no actúa. Dios está presente en todo lo que nosotros estamos en nuestra vida. Dios siempre está presente, no es que simplemente se aparece, ¿verdad? Y Mm, Dios te concede un milagro y ya va y me voy. No, o sea, Dios está presente siempre en nuestra vida y Dios va con nosotros, cierto. camina con nosotros en todo, ya sea bueno o malo en nuestra vida, Dios siempre va Y con aunque estemos nosotros. pasando cosas difíciles, no quiere decir que Dios se ha ido de nosotros, simplemente Él va con nosotros. Ujú. Tenemos que tener esa seguridad, ¿verdad? Pero nos dejamos guiar muchas veces por nuestros sentimientos, por cómo nos ¿Cómo sentimos no? y pensamos que eso es lo equivalente a Dios no está con nosotros. No, Ujú. Dios está ahí, pero Él va con nosotros en esos momentos oscuros de nuestra vida, cuando nos sentimos más mal, cuando no tenemos ganas de nada en la vida. Ujú. Y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? ¿A ti te ha pasado A mí me ha momentos? pasado muchas veces eso. Muchas veces, a mí también. Y uno ha aprendido en la vida, ¿no? Que a pesar de eso, tú sigues confiando en Él. Y es Claro. lo que nos ha mantenido, yo creo, como familia, como iglesia, al seguir confiando en ese Dios verdadero. Ujú. Ahorita están sucediendo cosas muy bonitas en nuestra iglesia. Más familias están llegando, más personas se están convirtiendo y a mí me llena mucho gozo, pero han estado otros tiempos, han habido otros tiempos donde ah, no ha habido mucho fruto, ¿verdad? Y hemos trabajado muy duro y hemos hecho muchas cosas y no hemos visto ese fruto, pero ahora estamos viendo ese fruto de lo que Dios está haciendo en Ujú. este lugar y me llena de gozo, pero pues así es la vida, es como un valle, ¿verdad? Donde a veces es recta, pero vas a otro lugar donde subes y luego bajas y no siempre es felicidad o Felicidad. miel sobre Ujú. hojuelas, como decimos, ¿verdad? Así de eso se trata la vida, ¿no? Si no, ¿qué fuera? Imagínate que todo fuera feliz, como Ah, no. tú disfrutarías, así que todo fuera excelente, que todo el mundo le cayeras bien y que
todo fuera perfecto, Yo creo que no. ¿no? No, porque ¿Te no, gusta me gusta que le que no. caigas mal a las Me personas? gusta que no me quieran. No, yo creo que no. La vida se trata de tener altas y bajas y aprender, más que todo Ujú, aprender a sobrellevar las altas y las bajas que vienen a tu vida. Y lo bueno es que tienes a Dios de tu lado, ¿verdad? Que no estás ujú, solo, ujú. sino que Dios está de tu lado. Y qué mejor que Dios vaya contigo y que Él pueda sostenerte en esos momentos duros, difíciles de tu vida, que Dios te pueda sostener y Dios pueda ir acompañándote. Y no es cierto que no le caigo bien a todos, yo a todos les caigo súper bien, todos me quieren. Y pero en esos momentos de la vida, o sea, ya sean buenos o malos, siempre tener la confianza de que Dios está en No, control, Dios no está con desanimarnos, nosotros. ¿verdad? Ujú. ¿Cuántas personas no se han decepcionado de Dios y luego se decepcionan de la iglesia por, no sé, algo que les pasó, ¿verdad? Los trató mal una persona. Y ya meten el mismo costal a A todos, toda todos. la iglesia, al pastor, a los líderes, hasta Dios, ¿verdad? Entonces, Mm. pero Dios no tiene nada que ver en los errores o en las actitudes malas de la gente, ¿verdad? Entonces, entender que todos somos seres humanos, todos fallamos y tenemos que seguir adelante confiando en Dios. Él nunca nos deja, Él nunca nos Nos falla. Las falla. personas nos pueden fallar, yo puedo fallar. Hay veces que ahí en la iglesia, ¿verdad? No, ando pensando en otra cosa y no saludo a ciertas personas y me dicen, oh, no me saludó o cosas así. Ujú. Pero muchas veces no es mi intención, sino fallamos como seres humanos, andamos con la mente allá, divagando y cuando nos pensamos, oh, hacemos algo que Hacemos hace sentir sentir mal, mal a la ¿verdad? gente. Pero Dios no es así, Dios siempre está ahí con nosotros. Por eso es bueno tener el concepto adecuado de quién es realmente Dios. O sea, no nuestro propio Ujú, concepto, no ujú. el concepto que nos dicen otras personas, sino el concepto adecuado de quién realmente es Dios en nuestra vida. Y saber que las personas son personas como tú y como yo. O sea, las personas nos van a fallar, nos van a defraudar, van a estar en su mood o no van a tener ganas. Entonces simplemente todos tenemos dificultades, todos tenemos momentos buenos, todos tenemos momentos malos Ujú, y ujú. saber comprendernos unos a otros y eso de lo que se trata la vida, ¿no? Saber sobrellevarnos unos a otros, saber comprendernos y saber que tal vez no es tu día. Entonces, mejor que ayudarte en cuando no estás teniendo un buen día, que hacerte caer o hacerte apachurrarte más, sino mejor ayudarte a sobrellevar esa carga Claro. que tienes, ¿verdad? Entonces, no sé, seguimos aquí y Unos saludos. queremos animarles. ¿Sí tenemos algunos saludos? Sí, ahí están unas hermanas, no sé si quieres saludar a las personas que están ahí viéndonos. Sí, ahí Ah, está nuestra hermana Ingrid, la extrañamos ayer, esperamos que esté bien y poderla ver este próximo domingo. domingo. Ahí está también Mirta Sánchez. Mirta, qué bueno que te has conectado. La hermana Carmen Cancino siempre está ahí, ¿verdad? Ella cada lunes está siempre apoyándonos. Gracias, hermana Carmen, por su apoyo, que siempre está ahí, siempre para dar un comentario o escuchar o compartir. Estamos muy agradecidos Ujú. con usted, hermana. Hermana María Díaz también. Hola, hermana María Díaz, ¿cómo está? Dios le bendiga. Esperamos verla aquí un domingo, ¿verdad? Los hemos extrañado, esperamos verlos, ¿verdad? Así es, no sé si tienes alguien más, yo parece que ya no tengo Ujú. a nadie más. Sí, simplemente recordarles que, bueno, los que son de nuestra congregación, ¿verdad? Se vienen cosas buenas, se vienen cosas grandiosas para la comunidad PIB. Entonces, el 17 de abril estamos yéndonos a otro edificio, a tener una nueva casa aquí mismo en la iglesia, pero en un edificio más grande. En el Student Building nos vamos a estar reuniendo, o en el venue, se le dice de esas dos formas. Vamos a tener ahí nuestras reuniones a partir del 17 de Abril. abril. Y nuestra goal, nuestra meta es que
podamos llenar ese auditorio el día de resurrección, el domingo de resurrección. Así es que queremos animarlos para que hagan planes de estar ese domingo y que sea un nuevo comienzo para nuestra iglesia como congregación. Estamos contentos porque vamos a estar solamente un solo servicio. 9:30 y 11 se van a unir y vamos a tener un solo servicio a las 11 y vamos a ser más bendecidos en esa área. ¿Te gusta la idea? Ay, sí, me encanta podernos otros, aunque yo los miraba a los dos Sí, servicios, porque nunca falté a ninguno de los dos, pero se me hace bien emocionante que otra vez vamos a estar juntos y vamos a poder, no sé, adorar juntos todo el servicio de las 9:30 y el de las 11. Y yo sé que cosas buenas vienen para nuestra sí. iglesia porque va a haber, no sé, clases de discipulado, va a haber otras cosas que vamos a Escuela poder hacer dominical. en ese horario. Entonces, les animamos para que si en este tiempo no se están congregando, pues asistan a nuestra iglesia desde el domingo 17 Ujú. de abril. Vamos a estar un solo servicio a las 11 de la mañana y creemos que Dios ya está preparando todo lo que va a suceder en ese domingo y los domingos que vienen. Dios se va a seguir moviendo y Dios va a seguir haciendo la obra. Han llegado algunas familias de la comunidad y eso nos llena de emoción saber que Dios se sigue moviendo en esta comunidad y Dios sigue trayendo personas para que su obra siga creciendo. Así es, y lo mejor está por venir a Claro, esta iglesia y a esta comunidad. congregación. Sí, muy bien. Entonces terminamos, damos por terminado nuestro podcast de lunes. Así es que recuerden, el miércoles pueden escucharlo en Apple Podcast o en Spotify o en nuestro canal de YouTube. Pueden ir ahí, por favor, suscríbanse para poder escucharlo y que puedan compartirlo con otras personas. Así es, nos dio un gusto poder estar con ustedes, Así que es. hayan escuchado este podcast. Esperamos que haya sido de bendición y que esto te ayude a cambiar el concepto tal vez que tenías de Dios y que puedas experimentar a ese Dios verdadero que te ama y que está ahí para Así ti en es. todo momento. Así es. Nos vemos familia y seguimos en contacto. Dios Nos les vemos. bendiga. Dios les bendiga.